Gracias. Estamos encantados de recibirlos y recibirlas a todas y a todos en esta sesión 25. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Estamos súper ilusionados de seguir en este proyecto. Hoy tenemos una invitada de lujo, Inma Montesino, a la que yo personalmente quiero muchísimo desde hace no se sabe cuántos años. Así que es un lujazo. Gracias, Inma, por venir. Somos Diana, Ana y Nelson, que estamos aquí, como siempre, en este equipo de ADN Fabric, encantadísimos de iniciar esta sesión. Nosotros somos consultores, tenemos proyectos freelance, nos dedicamos al mundo de la informática de toda la vida. Los tres somos MVPs de Microsoft por Fabric y tenemos también contenidos que creamos ya sea en el libro de Diana y Nelson o los cursos de LinkedIn. Y bueno, pues ahí sí que vamos los tres. Esto lo patrocinamos desde la Tax BNB, que son nuestros proyectos laborales. Y bueno, pues ya sabes, si quieres colaborar, avisarnos que muy bien. Como siempre, hablaremos de los eventos en esta intro, hablaremos de novedades, hay novedades de lo más interesantes que nos va a contar Nelson y luego vamos al plato fuerte de la sesión de hoy, que son las bases de datos de grafos con Microsoft Fabric. Entonces, eventos, cómo no, no puede faltar la FabCon, pero la semana que viene es la de Norteamérica. La tenemos en los Estados Unidos. Han vendido todas las entradas. Madre mía, a ver si España lo consigue también. Han vendido todas las entradas. Creo que no se lo creen ni ellos. Es una cosa brutal el interés que hay por Fabric y como ahora se ha unido con SQL, pues ya es que es el no va más. Así que, pues nada, que les vaya muy bien, que anuncien muchísimas cosas, estaremos muy pendientes. Nosotros no vamos a ir, pero bueno, seguramente de aquí va alguien para allá y ya nos contará. Y lógicamente la europea, como no, en Barcelona. Allí vamos a estar. Hemos hablado mucho de la FabConf porque realmente es un momento muy interesante para compartir, para encontrarte con el equipo de producto, para aclarar dudas, para intercambiar opiniones. Inma, no sé si en tu empresa tienen pensado ir, ¿cómo? Sí, 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 van a justo, estar. sí. Bueno, Beltec ya está basado en Barcelona, ¿vale? Es una empresa que está focalizada completamente a temas de datos de inteligencia artificial y Fabric es una de las tecnologías con las que trabajamos, es uno de nuestros partners, así que vamos a tener stand en la FabCon de Barcelona después de verano, así que nos veremos allí, espero. Pues Genial. sí, Sí. qué gusto, qué chulo. De verdad, si te lo puedes permitir, si lo puedes organizar, no te lo pierdas porque es una experiencia grandísima y estamos en casa. Todavía estamos emocionados cuando mencionaron a Barcelona, por nada nos da una cosa lo que estábamos allí. Así que nada, anímate, vamos a seguir avisando sobre los eventos que se van a ir celebrando y esto es lo que tenemos por ahora. Bueno, Nelson, cuéntanos, ¿qué es Bien. esto de la canalización, actividad de actualizar .sql? Sí. Siempre estamos al tanto de las novedades ahí en el blog. Estas dos primeras que voy a mencionar no las he encontrado en el blog, pero sí las he encontrado de gente que lo ha publicado. Vale. Entonces, tienen que ver con actividades nuevas en la canalización que todavía están en vista previa. Y además, las dos que voy a mencionar tienen que ver con el mantenimiento de las tablas delta en el Lakehouse. Esta primera es refrescar los metadatos del punto de conexión de SQL. Recordar que en el Lakehouse tenemos el punto de conexión de SQL, pero los datos se mantienen, son los mismos, pero los metadatos sí hay que construirlos. Son diferentes los que usa el punto de conexión de SQL. Entonces, ya esta actividad nos permite, dentro de una orquestación que armamos con nuestra canalización, bueno, antes de consultar las tablas del punto de conexión de SQL, llamar a esta actividad que refresca el punto de conexión de un Lakehouse.
muy interesante. Hasta ahora había que hacerlo con Notebook, con Python o con Spark. Ahora lo podemos hacer también dentro de una canalización, ¿vale? Con esta actividad directamente. Está en vista previa, pero es interesante. La siguiente novedad también tiene que ver con otra actividad de la canalización, ¿vale? Y también con el lakehouse, como decía, y es entonces para permitir el mantenimiento de las tablas delta. Como hemos mencionado nosotras otras veces y también hay muchos de los que han expuesto aquí, las tablas delta, sobre todo cuando están en el lakehouse, requieren nuestro mantenimiento, ¿vale? Requieren que los archivos que son pequeños se vayan consolidando en más grandes, también se pueden borrarlo. Entonces, hay comandos en Delta, en Delta Lake para hacer eso, y aquí ahora tenemos una actividad en la canalización que nos permite hacer eso, ¿vale? Ahí ven que permite aplicar optimización, incluso decir si queremos aplicar el V-order, incluso hasta el Z-order, ¿vale? Y además si queremos ejecutar el vacuum ese, que es el comando para limpiar eso, lo mismo dicho antes, o sea que nos permite dentro de una canalización también implementar este proceso que es necesario cuando estamos trabajando con el lakehouse, ¿vale? Oh, qué maravilla, por Dios. Sí, es una actividad que además, si vienes del mundo SQL, te acuerdas las tareas de administración que tenías y todo eso, esto va a venir muy bien. Sí. Y la tercera, la última es un poco así más, digamos, no sé cómo decirle, pero es que este sí ha salido en el blog, ¿vale? Esto es que ahora podemos llamar a las consultas por Power Query desde, o sea, hay una API REST que han incluido para ejecutar consultas Power Query. Entonces, por ejemplo, ahí en ese código que he puesto, que casi no se ve, pero están llamando desde una notebook Spark, pudiera ser una notebook con Python también, a una consulta Power Query. Esa parte, por ejemplo, es la autenticación. Si pasamos a la derecha, es todavía más interesante porque ahí se ve cómo nos estamos conectando a un lakehouse, ¿vale? Y estamos haciendo una consulta Power Query. O sea, un poquito más ahí se ve la consulta Power Query, por ahí se ve, ¿vale? Table.sort, por ejemplo, table.group, table.addColumns. Estamos haciendo la columna ahí y el resultado de eso, bajando un poquito más, se recibe en un data frame. Y ese data frame, bueno, lo podemos ya incorporar dentro. Entonces, eso da posibilidades, otras posibilidades más. Si además, o sea, ya tenemos el Power Query como otro lenguaje que no solo podemos utilizar dentro de los propios flujos de datos, sino podemos integrarlo ya dentro de otras cosas como Notebook y otras más. Qué maravilla, Dios mío. Es decir, esto es un no parar. Un no parar, de verdad que sí, es que no nos da ni tiempo a llegar. Pero sí lo bueno de esto es que si te dicen que vas a lanzar consultas de M a través de Notebook cuando esto estaba dentro del Excel, pues claro. Tú dirías, esta persona se fumó algo, no está en sus cabales. Pues mira, aquí está. De verdad es que es interesante, son muchos elementos, son muchos componentes. A mí una de las cosas que más me gusta es que cabemos todos, porque tú puedes tener un perfil de base de datos, puedes tener un perfil de desarrollo o un perfil más low code y aún así puedes entrar en esta vorágine siempre y cuando digamos, el escenario sea adecuado para Fabric, que como evidentemente no será para todo el mundo, pero sí que está muy bien estar al día. Sí, lo que dice Raúl, reutilizar lo que está en Power Query y seguir y avanzar y sobre todo no tener limitación técnica que no nos deje. Es una maravilla. Bueno, pues aquí lo seguiremos contando. Que bueno, gracias Nelson por siempre estar ahí buscando cosillas. Y ya está, ya tenemos aquí el plato fuerte de la sesión de hoy. Estamos encantadísimos de tener a Inma Montesinos con nosotros. Inma ha llevado media vida en Microsoft, la conozco desde, bueno, ni me acuerdo. Ha sido formadora, consultora, mentora, project manager, lo ha sido todo absolutamente y en temas de datos, de herramientas y de todo eso es una experta de
primerísimo, primerísimo, primerísimo nivel. Cuando está el primerísimo nivel, arriba está Inma. Así que, pues, cámaras y micrófonos, todas tuyas, Inma, y a disfrutar. Comentadme si ya, a ver, Sí, en la estáis repente viendo se la ve. presentación, Sí, pero pero La lo otra veis, estás pantalla. viendo. Sí, La estamos otra vale, viendo pantalla. exacto, Sí. vale, pues nada, un segundo, justo No pasa sabía, nada. digo, aquí estamos y ahora. Estamos viendo Fabric. Ahora Bien. estamos viendo en modo Ahora estáis presentación. viendo, vale, Perfecto. perfecto. A por ello. Venga, pues vamos para allá. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Como habréis visto, es inevitable tener que decirle que sí a Ana, ¿vale? O sea que, bueno, ya cuando me lo dijo me hizo ilusión. La verdad que sí puedo, creo que lo que estáis haciendo y llevar 25 sesiones de divulgación en torno a Fabric, mantenerlo en el tiempo de forma sostenida y apoyar así a la comunidad, chapó, me quito el sombrero. Me parece algo increíble y de una gran generosidad. Bueno, yo voy a intentar hoy aportar mi granito de arena, ¿vale? Y a ver lo que podemos hacer. Cuando me planteó Ana y el equipo hacer la sesión, pues un poco pensé qué posibles temas. Y por timing me vino bien el tema, dije, pues algo de grafos. ¿Por qué? Porque, bueno, terminaba de salir en Fabric hacía relativamente poco. Esto está en Public Preview, importante. Es Public Preview, o sea, entornos productivos todavía no. Pero bueno, por eso es un buen momento para empezar a hablar de ello. Y los motivos un poco era porque se ha cruzado la tecnología de grafos de una forma mucho más intensa en mi carrera profesional, ¿vale? Y creo que es importante porque va a tener mucha más relevancia en el mercado. Dos señales. Una, el ejemplo de hoy. Plataformas y proveedores como Microsoft están introduciendo dentro de su plataforma analítica directamente el tema de los grafos, ¿vale? Eso por un lado. Y la otra vertiente que va en el otro sentido. De los principales proveedores de tecnología de grafos ahora mismo en el mercado están implementando integraciones con los proveedores principales de plataforma de analítica de datos, ¿vale? Entonces hay un movimiento que se está viendo dentro del mercado. Y el otro aspecto es a nivel de inteligencia artificial, todo el valor que pueden aportar los grafos a través del contexto, ¿vale? Relaciones y contexto. Va a ser fundamental y creo que esto va a coger mucha más tracción, visibilidad y se va a adoptar de una forma mucho más amplia en las organizaciones a partir de ahora. A ver, los grafos no son de ahora, son del 1730, ¿vale? La teoría de grafos, la tecnología está presente en muchos escenarios operacionales de tiempo real, ¿vale? Desde hace un tiempo, pero bueno, esta es un poco una presentación para hacer una vertiente donde en el mundo analítico empieza a tener más relevancia. También por todo lo que está ligado a ontologías. Es una palabra muy grande, ontologías, no voy a entrar, pero los grafos es una manera de instanciar y hacer real una de los posibles mecanismos de una ontología. Aunque hay otras diferentes bases de datos de grafos que serán más o menos adecuadas y se podrán tener en cuenta. Pasamos ya a ver un poquito los contenidos de la agenda. Pues he preparado una estructura de 3 partes. Como os decía, mi idea, pues aperitivo y abrir el apetito por el tema de grafos, ¿vale? Dentro de Fabric. Así que una primera parte es un poquito de introducción de conceptos de grafos, de modelos de grafos y cómo aterriza dentro de la plataforma de Fabric en Microsoft. Luego una demo sencillita que sigue el tutorial, pero me ha parecido la más adecuada porque sigue manteniendo relación pues, con los datos y modelos que estamos, la gente que hemos trabajado en el tiempo en Fabric nos resultan muy familiares. Y después de la demo, pues introducir algunas ideas y conceptos para todos aquellos que hemos trabajado modelo semántico, modelo dimensional, pues ver cómo ir acercándonos al mundo de los grafos y qué nuevas posibilidades nos abre. A nivel de preguntas, si queréis, no sé, estaba compartiendo con el equipo que igual después de cada una de las áreas, de las partes,
pues podemos abrir en un momento si hay alguna pregunta o al final o lo que sea, un poco para poder seguir, ¿no?, el hilo de contenido y presentación. Pues con esto vamos allá, ¿vale? Microsoft Fabric Graph. Graph en Microsoft Fabric es una base de datos de grafos de tipo Labeled Property Graph. Lo que os decía, no hay solo un único modelo o implementación de bases de datos de grafos. En el caso de Fabric, y es una de las, se ha optado por este modelo, ¿vale? Que ahora a lo largo de la presentación pues vais a ver viendo reflejado que son las etiquetas, las propiedades y demás, ¿vale? Hay otros modelos como por ejemplo RDF, que viene de, bueno, es un estándar del W3C y demás, pero que está un poco más enfocado a otro tipo de escenario, pero aquí Microsoft ha optado por este tipo de implementación, que es la que más extendida está también a nivel operacional, ¿vale? Esta base de datos de grafos en concreto y el resto lo que permiten es modelar, visualizar y analizar relaciones complejas dentro de los datos, ¿vale? Lo importante de los grafos es que las relaciones son un elemento de primer nivel. Están al mismo nivel que los datos, ¿vale? Y eso tiene unas implicaciones que vamos a ir viendo a la hora de analizar la información en general, que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, ¿vale? Los grafos permiten responder a preguntas complejas. Pensar en los escenarios de redes sociales, procesos empresariales, con dependencias, interdependencias y demás. Básicamente, escenarios donde las conexiones son el punto clave y el foco principal, ¿vale? ¿Y qué vamos a poder descubrir? Pues patrones lógicos y de topología fundamentalmente, ¿vale? Conexiones ocultas, comunidades, centros de influencia, dependencias entre conceptos, nodos, ¿vale? Pues es un cambio a la hora de pensar en cómo analizamos y vemos información. Vamos a comparar modelos de datos, ¿vale? Para ver esa referencia y ir aterrizando esos conceptos. Modelo de datos relacional. Bueno, cualquier modelo de datos al final lo que es como un plano o un diseño que nos permite organizar la información, los datos de una forma concreta, basándonos en una estructura, ¿vale? Los modelos relacionales, de datos relacionales, pues son más ampliamente utilizados en el mercado, los que tienen un histórico a nivel comercial ya más amplio. Y la estructura base es la tabla, ¿vale? Una estructura filas y columnas donde cada celda tú puedes tener un valor numérico o un valor de texto. ¿Y dónde funcionan muy bien estos modelos? Pues desde un punto de vista analítico lo que permiten es trabajar con conjuntos de datos para realizar operaciones principalmente de agregación y tendencia, ¿vale? Sobre los datos, métricas. Y luego aquí las relaciones que existen entre los conceptos, ¿vale? Se definen entre joins, pero esas relaciones son a nivel de estructura de metadatos, ¿vale? No son un elemento de primer nivel. Y esas relaciones a través de los joins funcionan bien para relaciones más simples donde tienes pues 1, 2, 3 niveles. Pero cuando se hacen más complejos o incluso se autorreferencia una relación en una propia tabla, ¿vale? Pues empezamos a encontrar dificultades un poco tanto desde el punto de vista de cómo crear el código para resolver esas consultas, temas de rendimiento y demás, ¿vale? Entonces, nosotros podemos abordar temas de relaciones hasta cierto punto utilizando modelos de datos relacionales, pero en algún momento vamos a empezar a encontrar limitaciones, ¿vale? Ya es donde aparecen los modelos de datos de grafos. Como he apuntado antes, la teoría de grafos viene del 1700 y pico, de Euler y demás, y ya hace pues unos 10, 15 años donde también hay ofertas comerciales potentes de proveedores que sobre todo empezaron pues en la parte operacional de tiempo real. Pensar en sistemas de recomendación, temas de ciberseguridad y demás, ¿vale? Aquí la estructura fundamental es el grafo y lo relevante es que las conexiones son tan importantes como los propios datos, ¿vale? En el grafo vamos a definir nodos que
que al final son las entidades, los conceptos, y normalmente pues se utilizan nombres para nombrarlas, valga la redundancia. Y las relaciones lo que van a reflejar son las conexiones que existen entre los nodos, ¿vale? También se conocen como aristas, conexiones, relaciones, y eso lo que nos va a dar es esa visión conectada de los datos. Se utilizan principalmente para resolver problemas de tipo lógico, topológico, ¿vale? Por esa estructura que utilizan, y lo que permiten es facilitar la navegación de los datos a través de las relaciones, ¿vale? Tú puedes seleccionar un tipo de nodo, un nodo en concreto, en base pues a su etiqueta, en base a sus propiedades, y desde ahí puedes navegar de una forma directa y muy sencilla las relaciones dentro de todo el grafo. Y lo que están enfocados muchos a descubrir patrones, dependencias, relaciones, cosas que son ocultas desde el punto de vista que con modelos relacionales pues no son tan evidentes, ¿vale? Por ejemplo, pensar en temas de clustering por condiciones concretas, no solo por datos, sino por comportamientos, relaciones. Los clústeres y los patrones que puedes reconocer a través de la tecnología de bases de datos de grafos son mucho más potentes. Un ejemplo práctico de cómo compararíamos si trabajamos con un modelo relacional o con una base de datos de grafos. Cómo se aterriza la información, cómo se entiende, cómo se interpreta. Algo muy sencillo, ¿vale? Compra online. ¿Cómo tendrías eso reflejado en una base de datos relacional? Pues seguramente tendrías una tabla de clientes, una tabla de productos, una tabla de ventas, habría relaciones entre esas tablas. Fijaros el concepto del many-to-many que va, ¿no? Habilita de clientes a productos a través de esa tabla bridge, que son las ventas, ¿vale? Pues el concepto este de many-to-many, relaciones más complejas en los grafos, se maneja de una forma mucho más sencilla y más potente, ¿vale? Limitaciones. Si las cadenas de relación son más amplias, aquí es un único nivel, pero cuando tienes que trabajar con relaciones y meter joins de tercer, cuarto nivel, pues las consultas empiezan a complicarse, todo esto es más difícil de entender desde un punto de vista de negocio, ¿vale? Y nativamente no está pensado para navegar a través de las relaciones, ¿vale? Aunque tú puedes entender conceptos y relaciones que existen entre los conceptos y las entidades que reflejan el modelo. En un modelo de grafo lo vas a hacer de una forma totalmente diferente. Vas a tener un nodo que representará cada una de las entidades, un nodo que representará un cliente A, otro nodo que representará un cliente B, otro nodo que representará el producto, y mediante las relaciones lo que vas a hacer es poder determinar qué cliente compró qué producto y, por ejemplo, qué otro cliente está siguiendo el cliente B que sigue al cliente, ¿vale? Entonces tú en el grafo de una forma muy natural puedes ver que a través de la relación que existe entre los dos clientes, si uno de ellos ha comprado un producto en concreto, existe una posibilidad y es más factible, ¿no?, que el cliente que se ve que sigue al cliente A, pues también pueda ser un target, ¿no? Entonces lo que nos permite ver es entender y ya pensar y estructurar la información de esta forma en la que las relaciones lo es todo, ¿vale? Y aquí luego, pues por cómo está pensado el motor y por cómo funciona, las respuestas son mucho más rápidas y fáciles de obtener. Y la manera de escribir las consultas también está mucho más alineada con la lógica de navegación a través de nodos, como vamos a ver después. Y obviamente, pues esto tiene sentido cuando se puede aplicar en casos de uso a nivel de negocio, ¿vale? Y los grafos, como estoy repitiendo, insistiendo, destacan en las áreas donde la conexión es todo. Estos ejemplos los vivimos todos: recomendaciones, Netflix, Amazon, temas de detección de fraude mediante patrones sospechosos para bancos, sistemas de pago, rutas y logística, ¿no? Pues camino más corto entre dos puntos, al final entre dos nodos de ese grafo, ¿no? Pues imaginaros Google Maps, Uber, etcétera, etcétera. Cadena de suministro,
ciberseguridad, pues todo este tipo de escenarios. Y al final lo que ocurre es que en el mundo real los datos pues no viven en sus celdas aisladas. El valor de los datos no está o no es entender solo cuántos clientes tienes, sino también cómo interactúan entre ellos y tus servicios, ¿vale? Eso te va a dar mucha más visión de realmente qué está pasando en tu interacción con los clientes y cómo puedes mejorar su experiencia, ¿vale? Los datos no son lineales, todo está conectado y al final las organizaciones aportan mucho valor y necesitan entender o comprender cómo se está conectando todo. Se habla mucho, ¿no?, durante todo este tiempo en las plataformas de datos analíticas de cómo no acumulamos, recopilamos datos, pero esos datos se relacionan entre sí. También es importante ser capaz de analizar todas esas relaciones, que es información que tenemos ya en nuestros sistemas. ¿Cómo implementa la base de datos de grafos Microsoft dentro de la plataforma de Fabric? Pues bueno, de partida nosotros tenemos un OneLake donde hay una serie de tablas delta. Inicialmente lo que tenemos que hacer, ese va a ser nuestro punto de partida para crear nuestro grafo. Lo que tenemos que hacer es activar y gestionar la carga de trabajo como cualquier otra carga dentro de la capacidad, ¿vale? Esto frente a tener que desplegar una tecnología de otro proveedor en otra plataforma, pues esto directamente yo quiero empezar a trabajar con grafos dentro de Fabric, ¿vale? Pues es una de las ventajas o cómo posiciona Microsoft frente a otras ofertas. Sobre esas tablas delta, y ahora mismo los grafos permiten construir, o se pueden, Fabric Graph permite construir grafos sobre tablas delta de nuestros lakehouses, ¿vale? Lo que vamos a poder hacer es definir mediante una interfaz gráfica el grafo, cuáles son nuestros nodos, cuáles son nuestras relaciones, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando tenemos definido ese grafo, pues ya y cargado con datos, ahora veremos cómo es ese proceso, pues ya tenemos nuestro motor, nuestro engine, que nos va a permitir consultar vía Graph Query Language, que es un sistema declarativo similar, para que entendáis, como al SQL, pero con grafos, ¿vale? También vamos a poder consultar los grafos a través de GQL, ¿vale? A través de Notebook, o tenemos también un editor visual de consultas integrado dentro de la interfaz del modelo de grafo. Pues bueno, hemos activado el workload dentro de nuestra capacidad y tenemos ya información estructurada en tablas delta. Primer paso, para crear el grafo, lo que hacemos es conectar y decidir sobre qué tablas, de qué lakehouse vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Y aquí definiremos los nodos y aristas basándonos en términos de datos de las tablas subyacentes. No vamos a duplicar datos, no vamos a implementar ningún proceso de ETL. La base de datos de grafos de Fabric lo que va a hacer es, una vez definamos ese grafo, y si no hay problemas, directamente vamos a tener disponible ya el modelo para consulta. Un tema aquí que resalto con los dos asteriscos es que ahora mismo no permite trabajar con lakehouse que estén utilizando ya esquemas, tienen que ser lakehouse que no tengan esquemas, ¿vale? ¿Cómo creamos el grafo? Pues aquí vamos a ir definiendo cuáles son los nodos, cuáles son las relaciones o las aristas, ¿vale? Y luego iremos definiendo lo haremos en base a tablas, ¿vale?, que hemos seleccionado de nuestro lakehouse. Y aquí ya aparece el tema de recordar que es Labeled Property Graph. Labeled porque los nodos y las relaciones se definen con una label, con una etiqueta, ¿vale? Será un empleado, será una orden, será un producto, será un cliente, ¿vale? Esa es la etiqueta. Y para las relaciones pues será vende, compra, contiene. Y luego además los nodos y las relaciones pueden tener propiedades, ¿vale? Entonces,
un cliente puede tener una propiedad, que es el nombre, que es Alice, puede tener una propiedad, que es la edad, que tiene 30 años, y una relación, ¿vale? Pues puede tener un atributo de tipo temporal que diga, pues estos se siguen o es desde el año 2020, ¿vale? Y el hecho de que las relaciones tengan estas propiedades hace que directamente también las relaciones puedan ser atacadas directamente desde un punto de vista analítico, ¿vale? Y bueno, ahí veis ahí arriba un poco la foto de cómo queda el orden y luego veremos cómo se va definiendo el esquema y el binding que se hace desde los nodos y las relaciones hacia las tablas. Y cuando hayamos definido ese modelo, guardaremos, el motor procesará los datos y cargará los datos en el formato de indexación que utiliza el engine particular de grafos de Fabric, y ya estará disponible el grafo para consulta. Y como os comentaba, tenemos utiliza el Graphic Query Language, ¿vale? Que también es un estándar ISO, que se va completando y va evolucionando. Y luego ya directamente tenemos la posibilidad de utilizar un editor visual, ¿vale? Muy sencillo, donde va seleccionando qué nodos, luego puedes filtrar por propiedades y demás. Veremos un ejemplo. También puedes utilizar directamente el editor de consultas mediante código. Y también luego, pues por ejemplo, en la demo haré un ejemplo de cómo conectar también para consultar a través de un notebook el grafo y poder llevarte los datos a un data frame, ¿vale? Y seguir integrando el resultado de tus consultas, de tu interacción con los grafos, pues con las otras capacidades y áreas y workloads dentro de Fabric. Es compatible, por eso, con todos los perfiles. Los ingenieros de datos pueden modelar, crear los grafos, consultarlos desde los notebooks, con el editor de consultas. Los analistas pueden realizar consultas low code, no code, mediante el editor visual, ¿vale? Y pueden seleccionar y crear sus conjuntos de vistas, el concepto del query set, como en la parte de tiempo real con el Event House, ¿vale? Y luego los usuarios empresariales pueden explorar visualmente, utilizar lenguaje natural. Lo del lenguaje natural lo pongo con los asteriscos porque esto viene a futuro, ¿vale? Está como para Q2 de 2026, o sea, por lo que he visto, se espera que esto pueda salir en Global Availability a partir de Q2 2026. Ya sabéis que los Q2 y los Q3 y demás cómo va. Pero bueno, se puede esperar que durante este año natural pues pueda haber ya algo en Global Availability. Básicamente el milestone va a ser cuando puedan, o sea, tengan probada, testeada la escalabilidad, ¿vale? Dentro de la plataforma. Y con esto pasaríamos a la demo, ¿vale? Vemos ahora mismo un poco, no sé si hay alguna pregunta, consulta, alguien quiere compartir algo en el chat, pues es el momento también. Veis ahora ya mi pantalla de Fabric, ¿verdad? Sí. Pues Sí, vamos a sí, ello. sí. Aquí tengo De momento no preparado, hay preguntas, Sima, de momento no hay preguntas, pues así que una de vamos a dos, seguir. o se sigue todo muy bien o espero que sea eso, que siempre ese Vamos es el allá. peligro, Que está bien. ¿vale? Está muy bien, sí. Vamos allá, nada, aquí tengo yo mi instancia de Fabric. Un segundo, que voy a hacer una cosita. Mi feeling. Lo que voy a hacer ahora mismo, que no estáis viendo, es que voy a incrementar la capacidad, ¿vale? Con la que estoy trabajando. Mi feeling de primeras pruebas. Ay, a ver si me deja, que me dice que no me deja hacer el resize. Dime que sí, por favor. Mi feeling es que le gusta consumir Zeus, ¿vale? Así que cuando trabajéis y hacéis pruebas, tenerlo en cuenta, utilizad... A ver aquí, un segundo, que haga el resize y que me confirme.
Vale. Paso por un F8. Si veo que tenemos cualquier problema, vamos a dar un poquito más, si me deja. No, pues me quedo en F8. Así que cross fingers. Si no, bueno, tengo un backup hecho, así que no hay problema, podremos ver todo. ¿Vale? Vale, pues nada, tengo aquí un workspace donde tengo un layout, ¿vale? Donde ya he cargado pues las tablas que vienen en el tutorial que podéis descargar directamente. Yo lo que he hecho es reducir el ámbito de datos a un único mes, ¿vale? Por el tema que os decía de las CUs y demás, porque bueno, al final pues estamos viendo y queremos trabajar y entender. Y entonces aquí tenemos ya directamente nuestras tablas de layout, todos estamos familiarizados con los conceptos, clientes, empleados, órdenes, la jerarquía de producto a categoría, ¿vale? Y información sobre proveedores también. Entonces directamente lo que vamos a hacer al navegar en el workspace, pues vamos a crear un nuevo ítem. Esto como está en preview hay que activarlo a nivel del admin portal, ¿vale? Simplemente se activa la capacidad, el preview de grafos y se puede trabajar directamente. Entonces, vamos a darle un nombre, pues vamos a llamarlo Graph Model Demo, ¿vale? Para la sesión. Vale, pues ya tenemos creado nuestro grafo y vamos a seleccionar desde qué origen, desde qué layout vamos a trabajar con los datos, ¿vale? Cojo el layout que os acabo de comentar, el layout demo, y aquí directamente, como veis, ¿vale? Sin esquemas, todo en la parte de DBO y vamos a seleccionar todas las tablas. Directamente ya tengo referenciado, vosotros veis la pantalla completa, ¿verdad? Aquí el Sí. pane de la derecha pues vale, sin ningún problema. Para que veáis todo. Vale, pues ya hemos dicho a qué layout nos vamos a conectar, ya hemos seleccionado tablas, podríamos integrar tablas de diferentes layouts y empezamos pues creando los nodos. Fácil, hay que dar una label, una etiqueta, pues vamos a decir que vamos a crear un nodo que va a ser el empleado, ¿vale? Hay que decidir qué tabla mapeamos los datos, en este caso vamos a coger la tabla de empleados y en el ID pues vamos a utilizar la clave, ¿vale? Vais a ver que necesariamente los nodos no necesitan una clave única a nivel global de todo el sistema, internamente es capaz de manejar eso, ¿vale? La base de datos de... Entonces yo aquí ya tengo definido el primer nodo y confirmo. Aparece aquí y luego si veis aquí haciendo doble clic podéis ver la definición, el label, la mapping table, qué propiedades tiene y el mapping que existe entre esas propiedades. Aquí no voy a detenerme aquí cuál es la clave, ¿veis? No voy a detenerme a borrar las propiedades que sí aplican o no, pero obviamente esto como en cualquier modelo de datos, utiliza las propiedades que tengan sentido, ¿vale? Aligera para temas de optimización, rendimiento y demás. Pues vale, ya tenemos nuestro primer nodo, empleados. Vamos a añadir un segundo nodo, que sean pues las órdenes o las ventas, ¿vale? En este caso la mapping table va a ser la tabla de orders y el ID va a ser el identificador de cada una de las órdenes. Y así vamos a seguir añadiendo. Pues vamos a añadir ahora la categoría de Product Category. Mapping Table, Product Categories, el ID, el Category ID. Y guardamos. No voy a perfilarlo todo perfectamente, vamos a ir poniendo un poco nodos y demás para llegar y que tenga sentido hacer algunas reducciones, que veamos cómo se acaba reflejando una jerarquía, como veis aquí, no es una jerarquía vertical, sino que está aplanada, ¿vale? Creamos la tabla de producto, cogeremos la tabla de producto y utilizaremos el identificador de producto. Añadimos el siguiente nodo, Product Category, ¿vale? Y de nuevo la tabla de
subcategorías y el identificador de la subcategoría. Y aquí ya también la de vendor product, que será, ¿no?, que nos va a indicar la relación. En la mapping table vamos a coger en la relación de vendedores y productos, y aquí nos vamos a quedar con el product ID. Fijaros que estoy reutilizando una misma clave en diferentes nodos y no hay problema. Y finalmente el último concepto, el nodo que va a ser el vendor. Con la clave. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestros nodos dentro del modelo. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear las relaciones entre estos nodos. Y aquí ya pues vamos a añadir la primera relación. La primera relación sería: los empleados venden órdenes, ¿no? Han hecho las transacciones. En este caso vamos a utilizar la etiqueta para la relación sales, venta, ¿vale? Lo que os decía, un verbo, indicar una acción. Y aquí es muy importante, no le he dicho, el sentido, ¿no? El sentido, la dirección que marca dónde va la relación, de qué nodo a qué nodo, ¿vale? Eso es muy importante y hay que marcarlo siempre. Y tenemos que pensar siempre, cuando hablamos en verbos y acciones, en activo, ¿vale? No en pasivo, que sería en el otro sentido. Siempre pensemos utilizando en un verbo en activo para que determine de forma adecuada cuál es el sentido de la relación, ¿vale? Aquí utilizaremos mapping table, la tabla de órdenes, y fijaros que aquí es como la tabla bridge, ¿vale? Que es la que permite establecer la relación desde el empleado, donde vamos a coger el Employee ID y como el nodo de inicio, y el nodo de destino va a ser la orden, y la clave para el nodo de destino va a ser Sales Order Details, ¿vale? Y fijaros, ya tenemos creada esta primera relación. De igual manera que cuando he creado el primer nodo, y ahora sí, esto a veces en la UI a veces hay algún problemita, no me va a abrir aquí el ahora, ¿vale? Aquí es donde tenemos toda la parte del binding y la edición de cuál es la etiqueta, en qué tabla me estoy apoyando para hacer ese mapeo, cuál es mi nodo origen, cuál es mi nodo destino, ¿vale? Aquí pues se puede, aquí propiedades, si quisiéramos añadir propiedades, fijaros, pues en la tabla que está hecho el binding, yo podría añadir, pues bueno, voy a añadir alguna, esto no está hecho, pero no sé, pues el order date. Property name, order date. ¿Vale? Y esto, como veis, de nuevo, propiedades sobre relaciones, perdón, que nos permitan empezar a considerar las relaciones desde un punto de vista analítico mucho más potente. Vale, pues tenemos esa primera relación, seguiríamos creando nuevas relaciones. Pues vamos a hacer una relación sobre quién compra los productos, ¿vale? Mapping table, de nuevo pensar aquí son las tablas bridge, ¿vale? Que al final pues aquí son las tablas que conectan las métricas con el concepto, ¿no?, de la orden, perdón, con las dimensiones, que son entidades aquí. Y la compraría, el nodo origen es el customer, que no lo ha creado, entonces vamos a crearlo, customer, mapping table, customers, ID, customer ID. Vale, y ahora sí que voy a poder crear esta relación, que es: los clientes compran, ¿vale? Realizan purchases, mapping table las órdenes, el customer es el nodo origen, la clave el customer ID, el nodo de destino es la orden, la clave el order ID. ¿Alguna relación más? Vale, las órdenes contienen
productos, ¿vale? Y así vamos a enlazar con un concepto de la jerarquía. Entonces vamos a crear una nueva relación que vaya desde, bueno, que sea contains, ¿vale? Mapping table, de nuevo, la tabla de orders, las órdenes son el nodo origen, el identificador, el target node va a ser el producto y el identificador de producto, ¿vale? Vamos a mapear aquí cómo sería una jerarquía y como veis aquí no es una jerarquía en vertical, sino que es una jerarquía que queda representada de una forma aplanada. Esto luego cuando uno entra al detalle y cuando estás trabajando con grandes volúmenes de datos tienes que empezar a pensar muy bien también este tipo de cosas, ¿vale? No es todo tan... Pero bueno, eso pasa siempre. Escenarios exigentes requieren de una preparación exigente, ¿vale? Entonces vamos a crear una relación nueva que sería isOfType, de qué tipo es el producto. Aquí vamos a utilizar el concepto de nuevo de tabla puente, va a ser a través de la tabla, en este caso Product Subcategories, que nos permite poner como nodo inicial el producto con su clave. Ups, aquí me he colado. El producto, he cogido Product Subcategories, ¿vale? El origen, el source node, perdón, no, es el product subcategory, perdón, es en el otro sentido. Es el product subcategory con su category ID, ¿vale? Y el producto, a ver, es que la he hecho, no, Adventure Works Product isOfType, perdón, no, he cogido, tengo que coger la tabla de productos, un segundo, y aquí sí ya. El product con su product ID, y el destino es el Product Subcategory con su Product Subcategory ID. Vale, bueno, esto ya veis, lo del sentido hay que pensarlo bien y planificarlo bien antes, ¿vale? Tenemos ya esta relación y finalmente para terminar con la jerarquía, pues vamos a crear una tercera relación que sea belongs to. Que al final lo que vamos a utilizar es ya el mapeo de las subcategorías en las categorías. Aquí ya sí que cogemos la tabla de las categorías, de las subcategorías, perdón, iniciamos por el product subcategory, el nodo con su clave, ¿vale? Y el nodo target o destino sería la product category con su clave de categoría, ¿vale? Voy a detener aquí porque, a ver, por tiempos, como voy ahí ya ajustadilla, así que vamos a hacer aquí. Lo vamos a dejar aquí en cuanto a complejidad. Vale, ya lo tenemos definido, pues ahora tenemos nuestros nodos, nuestras relaciones con sus atributos, perdón, etiquetas, propiedades y demás. Al darle al save, ¿vale? Aquí veis que pone save in progress, aquí se lanza un proceso interno en el que comprueba que todo tiene sentido y que es factible generar esta estructura de grafo y directamente carga la información, ¿vale? Los datos y ya vamos a tener el modelo disponible para realizar las consultas. Esto va a tardar unos minutos, ¿vale? Entonces, si queréis, lo que voy a intentar es, vamos a abrir otra instancia o directamente lo que voy a hacer, que tampoco lo vamos a detener y nos vamos a ir, bueno, aquí en monitorización, si refrescáis, veis que aquí aparece GMDemo, ¿vale? Pues aquí está esta actividad en progreso, es la que estaría cargando el grafo. Como tengo el grafo cargado ya en otra demo, ¿vale? Pues lo vamos a ver desde aquí para optimizar el tiempo, ¿vale? Y mira, este está completo.
Este sería el resultado. Veis que ahora aquí ya aparecen los nodos y los edge a este lado y aquí ya podemos empezar, aquí es la parte de modelo, podemos movernos entre el modelo y la consulta. Vamos a hacer una consulta visual muy sencilla. Pues directamente vamos a seleccionar los clientes, vamos a seleccionar las órdenes y vamos a seleccionar el producto. ¿Vale? Y si ahora lo vemos aquí, producto, órdenes y clientes, ¿vale? ¿Y por qué no me sale? Vale. Las ventas no, perdón, tenía que haber órdenes, el employee, ¿no? Bueno, podemos dejar aquí un segundo, es que a mí me tapa esto aquí, ¿vale? Y aquí son las compras, ¿vale? Y ¿no? Y a ver, esperar un segundo porque lo voy a modificar, que no estoy. Vale, vamos a pasar a una nueva consulta, modelo, consulta, vamos a empezar desde cero porque no he seleccionado bien, ¿vale? Vamos a seleccionar clientes, órdenes. Esto es que no me está seleccionando las relaciones, pero vamos a cogerlo bien nosotros. Clientes, órdenes y producto, ¿vale? De manera que las relaciones entre órdenes y customers son purchases y orden y producto es contents, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es filtrar y vamos a decir que además queremos que nos lo devuelva para cuando el cliente, el full name, es Carla Adams, para que veáis un poco cómo trabajando, filtrando con las propiedades, en este caso de un nodo. Y aquí vamos a ejecutar la consulta y espero que funcione y en la capacidad y podamos ver el resultado. Perdón, pelín. ¿Vale? Tema del directo. Un segundo. De todas formas, fíjate qué interesante porque se aprovecha todo lo de crear las entidades, definir los atributos, Exacto. las relaciones. Al final son métodos de trabajo, pero que no se alejan de lo conceptual que tenemos Vale. definido. Sí, sí, sí. No, al final es cercano. Esa es un poco la aproximación de que puedas reutilizar la información que tú ya tienes preparada, estructurada, ¿vale? Oh, Ha qué tardado un guay, poquito mira. más, ¿vale? Pero bueno, aquí, claro, no he puesto bien cuál es la propiedad que se tiene que visualizar y demás, pero bueno, aquí directamente te saca ya la consulta del grafo y puedes ir seleccionando, posicionándote, verás un nodo, sus propiedades, si vas a uno cualquiera de los nodos, puedes ver toda esta parte de información. Disculpa que queda un poquito pequeñito. A ver, esto sí lo puedo. Bueno, aquí. Luego, ¿qué más cosas se pueden hacer un poco a nivel de navegación? Pues veis las propiedades del nodo. Bueno, se puede coger y mover un nodo de sitio para poder verlo un poquito mejor y demás. Se pueden filtrar los resultados, como habéis visto, por diferentes propiedades y demás, ¿vale? Y se puede seleccionar también, ahora lo veremos exactamente qué propiedades salen en un filtro y demás. Esta es la consulta al editor visual, low code, no code, pues consultas más sencillas. Pero si queremos crear una nueva consulta, ¿vale? Y queremos hacerlo con el code editor, ¿vale? Pues bueno, voy a coger una consulta directamente un poquito más compleja que pueda daros dos pinceladas sobre el tema de cómo se construye, ¿vale?
aquí directamente, como veis, el patrón siempre empiezan todas las consultas de grafos con la instrucción match, y directamente lo que se hace es entre paréntesis los nodos y entre brackets las relaciones, ¿vale? Entonces aquí estamos navegando desde el nodo customer a través de la relación de compras al nodo órdenes y además que contenga los productos, ¿vale? Vamos a filtrar por el nombre que habéis visto antes, Carla Adams, estamos reproduciendo la consulta anterior y al final vamos a retornar que nos devuelva. Aquí veis que con el C podemos luego reutilizar C y coger las propiedades, O para las órdenes y P para el producto. Y si ejecutamos esta query, ¿vale? Pues directamente veis que tenemos el resultado donde ya estamos viendo todas las compras que ha realizado Carla y con qué productos incluye. Y esta sería un poco, voy a partir simplemente para que veáis la del notebook, que también es muy sencilla, está hecha, hay que cargar dentro del entorno la librería de Python, ¿vale? Directamente aquí tengo un entorno donde ya está configurado y sería conectar. Y bueno, a través de librerías de Python, ahora cuando ejecutemos el código, ¿vale? Pues vamos a poder cómo directamente estamos recuperando la misma consulta que hemos lanzado a través o que he generado a través del editor visual, también a nivel de código en Python, en un notebook y poder trabajar con la información en data frames. A ver, ejecutamos, va a tardar unos pocos segunditos, pero un poco para que veáis cómo cerrar todo el ciclo. Y como me voy a quedar corta de tiempo, a ver, lanzamos esto para que veáis el resultado, cómo queda todo integrado, ¿vale? A nivel de la experiencia dentro de Fabric. Voy a dejar aquí la demo y voy a aprovechar estos últimos 3 minutos, que no va a dejar tiempo casi para preguntas. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Sí, justo tienes una pregunta de Nelson que que decía que si se podía definir el grafo con texto, algo parecido al TMDL. Todavía no. Todavía dentro de Fabric no. Me encanta ¿Vale? ese todavía, ¿eh? Ah, sí, sí, a mí Bueno, también. no sé si es que va a ser que sí, no lo digo en el sentido Ya. de no está. No sé si se le espera, por lógica debería Vale. esperársele, pero Ya. ahora mismo no está, ¿vale? La interfaz y demás en la definición, pero sí que existe un lenguaje para hacer todo eso. Entonces, un poco para que relacionéis, ¿vale? Pues imaginaros, cuando tú tienes que, por ejemplo, encontrar un escenario de DAX versus con Graph Query Language, ¿vale? Cuando tú quieres buscar productos comprados por personas que tienen los mismos intereses que otro usuario, pero tienes que excluir productos que ya tiene el usuario, pues si estás resolviendo esto con DAX o a través de SQL, pues tienes que crear tablas intermedias, tienes que tener en el tema del contexto, del filtro, es un único nivel. Si quieres poner más niveles, el código y demás se complica muchísimo. Entonces, la ventaja con el tema de grafos es que desde grafos tú simplemente defines las rutas, ¿vale? Los conceptos de todos aquellos que comparten intereses, quienes han comprado, pero que no incluya, ¿vale? Fijaros que es mucho más simétrico la legibilidad del código con lo que realmente lo que estás buscando. Obviamente el tema de la velocidad, porque las bases de datos de grafos cuando generan, ¿no?, la información, como la almacenan, crean punteros físicos entre un nodo y otro nodo para trabajar con las relaciones. Entonces se recupera únicamente la parte de información. No tienes que recuperar toda una tabla, las dos tablas, hacer el hash, el join, y es mucho más inmediato, ¿vale? Y óptimo. Y luego, si tú quieres añadir niveles, pues tú a una relación le añades un asterisco 1, 2, 1, 4, 1, 6, ¿vale? Imaginaros si tú tienes que ir
embebiendo pues ese tipo de cosas, el código como te queda a nivel de SQL y de DAX, ¿vale? Pensar también los escenarios típicos que va a resolver, relaciones recursivas, jerarquías padre-hijo, ¿vale? Eso es mucho CT, es mucho DAX y demás tratamiento, aquí es todo más inmediato. Y bueno, queda un poquito de escenarios y negocio y demás, pero como ya hemos visto, pues eso, las dimensiones son nodos, no es un modelo en estrella, es un grafo plano, ¿vale? También de relaciones. Pues bueno, es un poco ir trazando y haciendo analogía con lo que ya conocemos hacia los grafos. Y lo que ha comentado Ana, que esta herramienta te permite, y en esta implementación, el poder utilizar ya la base de todas las estructuras de datos que tienes, ¿no? Para al final conformar la información de otra manera y poder realizar otro tipo de analítica que es complementario. Bueno, pues lo dejo aquí. No sé si hay alguna pregunta más, bien, comentario. Vale, está qué bien. escribiendo ahora en el chat. Mira, Sí, tenemos mira, hay preguntas. Bueno, Raúl Sao que nos dice que es muy interesante, que podemos hacer consultas analíticas más complejas con tiempo de respuesta rápida, es decir, con tiempos rápidos que vamos a obtener buenas respuestas. Y David, David, si quieres poner el micro o y leo por hacerlo. aquí. Sí. Ah, dale, Diana, léesela tú. Bueno, David pregunta que si a nivel de seguridad, la seguridad de OneLay es compatible con los grafos, por ejemplo, limitar el acceso a nivel de nodos, atributos. Eso, igual que he dicho antes que no está, pero eso sí se espera. Eso sí que Eso lo he sí. visto. Y luego yo creo que lo otro estoy recordando que también, ¿vale? Yo creo que sí, las dos cosas, porque en la propia parte de la documentación hay también ya descripciones de la implementación del modelo y demás, ¿no? Del grafo y tal. Y sí, la parte todavía no, pero la parte de la implementación del control de acceso a través de Reback sí que está puesto como para englobar la availability que esté. Tiene todo el sentido. Es Enterprise, tiene que tener seguridad también. Sí, en general la gente está muy contenta y muy agradecida. Bueno, En el chat, la verdad que a mí también me resulta muy interesante. Es otra forma de verlo, es visual, es muy interactivo. Pues claro, tienes que armar el muñeco, ¿no? Preparar todas las propiedades y configurarlas, pero eso es como en cualquier otro entorno que tienes que preparar las propiedades para que se vean tus informes y se vean tus igualmente. cosas. Así que súper interesante. Es a ver que sigan Bueno, escribiendo. Ah, sí, muy. como decía un poco esto, yo era como sesión aperitivo para que, ¿no? Para que os abra el hambre de empezar a bichear con todo Dice David esto. que es súper nutritiva. Sí, Nutritiva. estamos aquí contentísimos, Eso espero. Muy contentísimos. bien. Sí. Yo de lo que la gente va dejando ahí sus opiniones, voy a compartir. Sí. Muchísimas gracias, Sigma. No hay que irse. Vosotros. Seguimos por aquí y deja el chat que sigue vivo ahí. Así que muy bien. La verdad es que gracias, Sigma, por tu tiempo, por cómo lo has preparado y cómo lo has defendido. La verdad es que es un lujazo para nosotros tenerte aquí. Y Gracias a vosotros. hablando de lujazos, la próxima sesión. Inma, ¿alguna cosilla? ¿Quieres comentarnos algo o algo así No, para solo cerrar? daros las gracias por la A ti. invitación y espero haber contribuido con un pequeño Sí. granito de arena a la comunidad. Sí, sin duda, sin duda. Te esperamos aquí de nuevo en otro momento, a lo mejor cuando esto esté más avanzado o que nos hables de otra cosa, que También. estaremos Todo puede encantados. ser. Pues bueno, redobles de Gracias. tambores, que la próxima sesión en 2 semanas, el 25 de marzo, nos la va a regalar nada más y nada menos que Vicente Antonio Juan Magallanes y estamos súper
ilusionados, igual que con Inma ahora, igual que con el resto de los ponentes que han pasado por aquí. Gracias, Vicente, sé que estás por ahí. Muchísimas gracias. Estamos con muchas ganas. Además, el tema no puede ser más interesante, CICD. Y todos tenemos que, pues sí, vamos, que nos vamos, efectivamente. Vamos que vamos, Vicente, no sé si quieres poner el Abre el micro, micrófono. si puedes poner micro, cámara, a lo mejor estás trabajando y no puedes, Como yo pero encantado al 100%, no sé si se me escucha bien, ¿sí? se te Sí, oye bien, sí. perfecto. Ah, bueno, vamos que vamos, pues feliz, Es- feliz, un honor participar en definitiva con ustedes. Gracias por la invitación. Para mí son 3 cracks absolutos, Ana, Diana y Nelson. Yo feliz, repito, de participar y vamos a dejarla. Me han dejado el listón alto y invitados previos, así que espero que Estamos en familia, siempre estamos en familia. De verdad que tenemos una comunidad preciosa. Estaremos encantados de tenerte aquí con nosotros dentro de 2 semanas y a aprender de CICD, que es un tema apasionante. a mí Así me que apasiona al 100%. Gracias por la invitación sí, y será nada, maravilloso. nada. Gracias a ti Sí, por tu seguro tiempo. que sí, Gracias, maravilloso. Inma. Micros abiertos, cámaras abiertas, pregunta lo que quieras. Si tienes un tema del que quieres que hablemos, cuéntalo O también. algún invitado también. Algún invitado que quieres que traigamos. Estamos ahí hablando con todas y con todos. La verdad es que estamos súper ilusionados con esta iniciativa que está saliendo muy bien y gracias a toda la gente que nos sigue porque está muy bien. ¿No? Mucha gente lo ve después y entonces, bueno, pues siempre se lo comentamos a los invitados, no es un evento así súper masivo, pero luego la gente sí que lo va viendo y nos comenta lo útil que le va haciendo. Pues sí, oye, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué pasa? Bueno. Bueno, Pues pues así nada, rápido, tal vez. ¿Qué tal? Con Sí, lo de no, grafos. Muy interesante, me pareció muy bien. Yo trabajo análisis de datos, ahí me conoce Ana María un poco. De hecho, grafos, las bases de datos de grafos ya son, como nos mencionaban en la sesión, ya son muy robustas, vienen de mucho tiempo atrás. Y lo increíble está en que ya lo podemos usar en fábrica. Honestamente, tenemos una plataforma donde podemos hacer análisis más avanzados en la misma plataforma, ¿verdad? Ayuda mucho realmente porque no tenemos que interfazar con otras bases de datos, digamos que adquirir nuevos servicios, sino que todo lo tenemos aquí. Muy interesante, honestamente muy interesante. Gracias por la charla. Y sí, es algo que se utiliza mucho a nivel de análisis avanzado, ¿verdad? Es un como análisis previo que hacemos antes de entrar a Machine Learning, por ejemplo. Podemos sacar aquí muchas consultas que nos ayudan. Muy interesante. Gracias por la charla. Nos deja casi que animados a seguir aprendiendo de esto. Gracias por la charla y por esta iniciativa que tienen. Gracias. Qué bueno. Inma, que sepas que no solo estamos por aquí, Raúl te está saludando desde Guatemala. Sí. En el chat también tenemos a Gabriela de Lima, Perú. Así que sí, aquí se suele conectar todo el que pueda de Latinoamérica, de España y de todos lados. Así que muchísimas gracias nuevamente, Inma. Un placer. Pues nada, vamos cerrando entonces. Si no Sí. nos queda nada, Diana, Nelson, ¿alguna cosilla? Yo, Las gracias. con que Gracias. tengamos ya en 2 semanitas Y a esperando el Vicente, 25, eso pues, es. pues súper bien, súper bien. Oye, gracias a todas, a todos, que vaya todo muy bien. Nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas. Gracias, Inma. Un placer, Gracias Inma. a Muchas todos. gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, adiós, adiós.